Te consagraste al amor, te consagraste al Señor y fuiste, oh Padre, nuestra inspiración. Defendiste la fe, siempre un servidor. Consagraste tu vida a la oblación. Por amor de Dios, por amor de Dios, todo por su amor. Todo por amor de Dios, por amor de Dios, todo por su amor. Mato bella, Sagra Padre, fundador. Mato bella, Sagra Padre, fundador. María, la madre que elegiste por su amor. Y el sagrado corazón consagraste al Ecuador. Todo por amor de Dios, por amor de Dios, todo por su amor. Todo por amor de Dios. La Congregación de Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos, fundada en 1884 por el venerable padre Julio María Matoelle, se complace en presentar la vida y obra de este insigne hombre, el apóstol de los Corazones Santísimos de Jesús y de María, hombre de letras, hombre de cultura. Que esta vida sea inspiración para que todos caminemos hacia la santidad. El día 21 de junio de 1886, Quito se viste de gala para dar inicio al Congreso Eucarístico Nacional. A las 11 de la mañana de ese día fastuoso, en la Iglesia Catedral, delante de los delegados provinciales, el presidente de la República, algunos obispos de las diócesis, ministros de Estado, representantes de las cámaras del Poder Legislativo, cuerpo diplomático y pueblo en general, Monseñor Ordóñez, arzobispo de Quito, declara instalado el Congreso. En nombre de nuestro Padre Celestial, declaro inaugurado este Congreso, después de pedir las bendiciones al Santísimo. Este Congreso es el primero de esta clase que se realiza en el nuevo continente, y en el siglo presente es el primero y único en el mundo católico, en que los poderes supremos, los poderes públicos de la nación y de la Iglesia Católica se unen en un solo sentimiento de piedad y fe para doblar las rodillas ante Jesús. El público está tenso, emocionado ante la fastuosidad del templo, el arreglo de los altares, la imagen de Jesús y de su Santa Madre dominándolo todo. Los delegados lucen en sus solapas una cinta tricolor y una medalla del corazón de Jesús que identifica a la patria y la devoción que los reúne y convoca. Luego se renueva la consagración de 1874 y se reconoce pública y socialmente a Cristo como Señor de los destinos humanos.
arzobispo Ordóñez deja oír su voz en medio de la solemnidad del acto. Hoy, como en tiempo de Pilatos, los falsos sabios y los pervertidos políticos claman porque se dé muerte a nuestro Señor Jesucristo en las ciencias, las artes, en las leyes y las instituciones, en las familias y en los pueblos. Se trabaja para borrar el nombre inefable de Jesús de todos los monumentos y de todos los códigos. A nuestro divino Redentor no le va quedando en la sociedad moderna otra cosa que su sepulcro. Ratifiquemos nuestra consagración a Cristo, y ella será prenda de nuevos divinos favores para toda la República, siempre que nos hagamos acreedores a ellos, por una nueva vida crucificada, vida de amor, vida semejante a la de nuestro divino modelo. El éxito con que se está desenvolviendo el Congreso Eucarístico Ecuatoriano emociona a los promotores, al pueblo católico, a las autoridades. Es toda una fiesta de luz, espiritualidad, amor. Matovelle, agotado por tanto trabajo, no tiene tiempo de descanso alguno. Se mantiene de pies, erguido, gozoso del fruto de su trabajo de tantos meses. Por un instante cae de rodillas, hunde la cabeza sobre el pecho y reza. Confesaré, Señor, contra mí mismo mi iniquidad. Te confesaré mi flaqueza. Muchas veces es una cosa bien pequeña la que me abate y entristece. Me propongo pelear varonilmente en contra de las tentaciones, cuando lleno de angustia, cuando me creo un tanto seguro. Me hallo a veces sin sentirlo, casi vencido y derribado de un ligero soplo. Ojalá, fortísimo Dios de Israel, celador de las almas fieles, mires el trabajo y dolor de tu siervo y le asistas en todo, donde quiera que fuere. Momentos después, una buena nueva llega a alegrarle el alma, y no pudiendo contenerla solo para sí, se la comunica al arzobispo Ordóñez. Mire usted, ilustrísima, cómo tenemos eco en el Vaticano. Alabado sea el Señor. El Santo Padre León XIII nos envía su bendición. Hay que hacerlo conocer enseguida a los delegados. En una sesión, se escucha al señor Juan León Mera, quien hace una apología. Debemos recordar el pasaje bíblico en que se nos cuenta cómo las hermanas Marta y María trataban de atender a Jesús que predicaba sus divinas parábolas. María escuchaba la palabra sagrada mientras Marta atendía la casa para servir a su Señor. Asimismo podemos ahora decir que Ecuador es nación María y naciones Martas son aquellas que se afanan en el progreso material y se olvidan del espíritu. Sin el cultivo del alma, ninguna civilización es posible, y es locura o perversidad celebrar con ruidosa pompa la memoria de los héroes del mal. El Ecuador, como María ha escogido la mejor parte cuando a los pies del divino Jesús viene a decirle: tú eres mi único Dios, tú mi esperanza, tú mi fortaleza, mi progreso, mi civilización, mi gloria. Ahora le toca a usted, Padre Proaño, hablar. Sí, reverencia. Desdichado el pueblo cuya inteligencia duerme, pobre y mísero pueblo cuyos brazos están caídos y no se levantan sino para matar o para apurar con el alcohol el tósigo de la muerte. Para que Dios bendiga nuestros trabajos, mejore nuestras costumbres, nos haga buenos, elijamos la basílica prometida a Jesús, que nuestro amor y nuestro encanto construyámosla en sublime locura de fe, y que en ella sea tan grande y tan bella que todos los hombres nos tengan por locos. ¿Cuánto costará la basílica? 4 o 6 millones de pesos.
en alhajas falsas, abanicos, afeites, cosméticos, agua de olor, licores y otras perfluidades hemos importado más de 3 millones de pesos. Es decir, que si hubiera fe, sacrificio y amor a la virtud en todos los ecuatorianos, con solo apartar del vicio, en muy poco tiempo podríamos construir la basílica. Allí está Jesús, el Rey inmortal de los siglos, que inclina hoy su blanco cetro sobre la única nación del mundo que reconoce y adora su soberanía social. Jesús, el pontífice sumo, el arzobispo universal de las almas, como le llama la Escritura, alza en este momento su diestra santa y nos bendice. Nuevamente en la noche de ese día, el pueblo acude en masa a la catedral para recibir la bendición y repetir el acto de consagración. Esta vez es el padre Matovelle quien sube al púlpito y ante un público postrado de rodillas comienza a hablar. Corazón adorable de Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, por quien han sido creadas todas las cosas. Señor, por todas nuestras iniquidades, perdón. Por las culpas de nuestros magistrados, perdón. La letanía ha seguido estremeciendo al pueblo que repite, perdón, después de cada invocación. De rodillas están los mandatarios de la Iglesia y la patria. Se diría que es Jerusalén que llora sus culpas, y contrasta cuando todas las naciones se levantan airadas contra la religión. El Ecuador confiesa sus pecados y se humilla pidiendo perdón. Después de la bendición, las ceremonias del primer día del Congreso han terminado. Los logros del Congreso Eucarístico fueron numerosos. Se dio un vigoroso impulso a la piedad y se acrecentó en el pueblo el amor y devoción al Santísimo Sacramento. Pero la obra en que se notó más la influencia del evento fue la Basílica del Voto Nacional, pues recibió un impulso eficaz la construcción de ese templo grandioso, hasta entonces reputada de imposible. Creo que después de terminar las labores del Congreso deberías tomar unas vacaciones, estimado Julio. No has parado desde que llegaste de Cuenca un solo momento. Así ha sido, es verdad. Pero como director de la Junta Promotora no podía descansar mucho. Bien, pero todo resultó magnífico. Me siento tan satisfecho de lo conseguido que si pudiera volver a repetir la tarea, la continuaría. No lo dudo, eres infatigable. Pero estoy seguro que la cabeza no ha dejado de dolerte. Pues mira, sí que me ha dolido, pero casi no me he dado cuenta. El trabajo era tan agotador y hermoso que no había tiempo para pensar en ella. Ojalá que sea así en el futuro. ¿Y qué piensas hacer ahora, Julio? Permanecer vigilante, amigo. El demonio no ha sido vencido por completo. Basta ver cómo ha reaccionado a nuestro trabajo apostólico el infierno. Las sociedades secretas comienzan a planificar el desquite. La masonería y la prensa de Guayaquil es cada día más blasfema e impía. ¿Y cómo anda tu proyecto de publicar una revista católica? Se llamará La República del Sagrado Corazón de Jesús, y desde el Azuay mandaré artículos y la dirigiré. A través de ella quiero que se conozca en el extranjero cuál es la vida religiosa en el país. Un esfuerzo editorial muy grande, padre Matovelle, y todo para mantener viva la fe en Cristo. ¿Y te parece poco? Si Israel tenía la gloria de llamarse pueblo de Dios, el Ecuador tiene a honra y gloria ser reconocido como la República del Sagrado Corazón. Nuevamente en el cerebro incansable de Matovelle se está formando una idea,
una nueva posibilidad de demostrar al mundo la fuerza religiosa que el país tiene. La organización que él preside y que está destinada al culto del amor divino será la encargada de la publicación. Siente que no hay tiempo que perder, ni un minuto debe darse ventaja al enemigo. Es una lucha sin cuartel en la que él es soldado, general y artillero principal. Dios se vale de los débiles para confundir a los fuertes. Con García Moreno el Ecuador se consagró al Sagrado Corazón. Consagrar una cosa a Dios es separarla del uso profano para ponerla al servicio divino. Como ante Dios nadie tiene derechos, la persona consagrada queda dispuesta al sacrificio, comprometida a la inmolación. Es una víctima. Comprendo, y eso es el Ecuador por su consagración, una víctima. Y no una víctima cualquiera, sino una víctima social para reconocer a Dios como soberano. Has comprendido bien, amigo. Y víctimas hemos tenido. La Beata Mariana de Jesús, que al ofrecerse en sacrificio por su pueblo, hizo del Ecuador una nación muy grata. Monseñor Yerobi fue otra víctima. Dios, para demostrar que la consagración le había sido agradable, concedió la dicha del martirio a García Moreno. Monseñor Checa se alza contra Ventimilla y cae bajo el veneno ese Viernes Santo. Hermosos capítulos de una sola tragedia, la de la Iglesia Católica como víctima total. Todo el país espera con ansiedad y algo de temor la instalación del Congreso Nacional para fines de este mes. ¿Cómo lo aprecias tú? El próximo Congreso será muy complicado. Las tropas alfaristas no han cejado en su afán de derrocar al gobierno y crear el caos. Tu curul te espera, Julio. Volverás a ser el portavoz más enérgico contra los liberales. Dios pondrá en mi boca las palabras que deba pronunciar y seré su instrumento para castigar la herejía y la impiedad. Cuando fue a visitar al arzobispo Ordóñez, el padre Matovelle estaba más descansado. Un triduo, en honor a San José, le repuso las fuerzas físicas y espirituales. Se sentía más fuerte y de buen humor. Padre, lo mandé a buscar, pero cuando me informaron que estaba recluido en oración, no insistí, esperando que sea usted el que viniera a verme. Ilustrísima, en realidad estuve recluido orando. Necesitaba unos días de reposo y reflexión, pero ahora me siento bien. Tengo listos los informes sobre gastos y comisiones del Congreso Eucarístico. La Secretaría se encargará de archivarlos, padre. Ahora lo que importa es felicitarnos mutuamente por el éxito alcanzado en la Convención Cristiana. Me siento orgulloso de que mi gestión administrativa haya sido posible llevar a cabo con tan grandioso evento, y todo debido a su iniciativa, organización y ejecución. Ilustrísima, fui solo quien trajo a usted la voluntad del Señor. Era un instrumento de su grandeza, y por eso me dio la salud y la capacidad para poder ejecutarlo. El país entero habla del Congreso, la prensa del mundo lo comenta favorablemente. El Santo Padre nos ha hecho llegar las felicitaciones para que se las transmita al pueblo ecuatoriano. Ahora viene otro duro trabajo para los diputados católicos, Reverencia. El Congreso Nacional se reunirá el 18 de junio. Y ya ve usted cómo está la política. Los liberales alfaristas han atacado durante todo el tiempo que el presidente Caamaño está en el poder. En varias provincias de la costa y algunas de la sierra, las acciones de armas siguen siendo frecuentes. Y seguirán conspirando contra el gobierno. En el Congreso Eucarístico, en cambio, tuvimos varias intervenciones magistrales, Ilustrísima. Así la del doctor Ponce, que versó sobre la unión de todos los católicos, y la del doctor Honorato Vázquez, sobre la necesidad de que el catolicismo informe los negocios de la vida pública. Estoy enterado del éxito que tuvieron. Son hombres de bien, decididos a luchar y sin temor ni respeto humano.
Sé que el doctor Remigio Crespo Toral le dedicó una de sus poesías, leída en una sesión. ¿La sabe usted? No, lamentablemente no la he aprendido por completo, pero tuvo la gentileza de dedicármela. Una estrofa dice: oh patria ecuatoriana, la primera, serás del porvenir en las batallas. Apresta tus legiones altanera, alza de los creyentes la bandera y lánzate soberbia a las murallas. Ambos sacerdotes se sienten cómodos ante el éxito que alcanzaron con el Congreso Eucarístico. Con todo, saben que las resoluciones del mismo aumentan el trabajo para el futuro. Usted tiene que seguir a cargo de las resoluciones para que puedan ser ejecutadas, padre. Ilustrísima, ¿olvida usted que he dejado abandonada mi grey? Que toda mi congregación por ahora consta solo de 3 sacerdotes, y uno de ellos soy yo, y estoy muy lejos de mi viña. No, no lo he olvidado, pero debo decirle que con su presencia aquí es que la congregación de los Oblatos ha tenido gran relieve. Todos saben ahora en el país que el padre Julio María Matovelle es el fundador de una nueva orden, destinada a adorar el amor divino. Eso es verdad, pero me siento alejado de mis labores específicas. Ya he cumplido por ahora. Debo, pues, regresar a mis labores en Azogues. Pero tendrá que quedarse al Congreso Nacional. Así que no podrá irse por el momento. Así es. Siquiera 2 meses más tendré que seguir en Quito. ¿Y cómo es que no ha podido venir el diputado principal por el Azuay? Calamidades domésticas, reverencia. El señor Astudillo me ha cedido el puesto. Así que tendré que representar a mi provincia nuevamente. Pues bien, que sea para bien de todos, padre. Y volviendo a las resoluciones del Congreso Eucarístico, recordemos que son nada menos que 21. Todas ellas muy importantes, como el sentar las bases para la colección de limosnas, para la construcción de la basílica. Otras para combatir la inmoralidad, la embriaguez, la lectura de libros prohibidos. Y también me agrada pensar que se consiguió reafirmar la protesta hecha por García Moreno contra la usurpación de los estados pontificios y la consagración de las 7 diócesis del país al Divino Corazón. Así se podrá educar cristianamente al pueblo. Al indio en especial se le debe enseñar la doctrina cristiana. Algo realmente hermoso es haber conseguido que se establezcan en el país los círculos católicos de jóvenes. Una gran carga sobre nuestros hombros, estimado Julio. Así que debe usted pensar en cómo resolver su estadía en Quito por mucho tiempo, para conseguir que todo el resultado del Congreso no se pierda con el tiempo, ni sea aplastado por la herejía ni por la masonería. Para Julio, las salas del Congreso Nacional estaban nuevamente llenas de gentes políticas. Representantes de las provincias comenzaron a llegar a la capital. Se volvieron a ver rostros ya conocidos, amables sonrisas, saludos de compromiso. Enemistades algo apagadas volvieron a reavivarse, pero en realidad todos se preparaban para la lucha de las ideas en el Parlamento Nacional. Como hace 2 años ya estamos aquí, nuevamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Y sin embargo sabemos que mucha agua ha corrido bajo los puentes. Allá veo a don Luis Felipe Borja, a don Alejandro Cárdenas, nobles liberales a quienes estimo. Sí, son los más moderados, pero por eso precisamente no gozan del aprecio total de los liberales agresivos y violentos. Los parlamentarios liberales tendrán que justificar lo injustificable, las acciones en contra del gobierno. Los conservadores acusan a Alfaro de haber ordenado el fusilamiento de Toral, Sánchez, Pico, Zambrano y Pincay en Montecristi, así como de Reyes en Puerto Viejo, Santana en Pascuales y Medina en Mapasingue. Pero enseguida sacarán la lista de los fusilados por el gobierno, como González en La Tacunga, Nicolás Infante Díaz en Palenque,
y Sepúlveda en Bahía. Acusaciones mutuas, sangre fraterna regada sobre la tierra de todos. Caamaño no cree que los revolucionarios tengan derecho a los desmanes por el solo hecho de gritar ¡Viva Alfaro! Y también les niega el derecho a la vida una vez que han caído en las manos del gobierno. Los considera como criminales y no se resigna a considerarlos como héroes. Lo contrario hacen los liberales. Cada uno de sus caídos en combate o fusilados tiene ya un lugar en su martirologio. Y el año pasado el presidente enjuició a Alfaro por los fusilamientos cometidos en Manabí. Los liberales nos han dividido en dos grupos: los mansos que van según ellos con el siglo y los tiranos, los que no van con el siglo, es decir, los que dejan hacer lo que quieren ellos y los que nos oponemos a sus maniobras. Creo que va a comenzar la sesión. Te veré más tarde, Manuel, si es que vienes a verme. Estaré en la sesión, Julio, y buena suerte. Las sesiones comenzaron, pero el padre Matovelle solo intervino cuando en la tercera sesión se comenzó a tratar sobre la ley que somete a los revolucionarios a la jurisdicción militar. El ambiente está caldeado por las pasiones políticas y temperamentales de los grupos rivales. Como llevo dicho, señor presidente, no es justo someter a los revolucionarios a los rigores de las leyes militares, sin hacerles participar también de sus beneficios. El crimen político no merece el cadalso, porque de crimen solo tiene el nombre. Señor presidente, no había pensado tomar parte en la discusión, pero son tan escandalosos los principios que aquí se sustentan que el silencio no es posible. Casi se diría que en esta Cámara de lo que se trata es declarar empleo público, cargo honorífico, dignidad de la República, el vil oficio de conspirador. La palabra de Matovelle restalla como látigo que sacude el ambiente ya bastante cargado de electricidad en la sala del Congreso. Todos los liberales que conocen ya la fuerza expresiva de los discursos de Matovelle se quedan en suspenso, y los conservadores, que también han aplaudido las intervenciones del sacerdote cuencano en ocasiones del Congreso de 1884, se preparan a escuchar una defensa de la constitucionalidad. Matovelle continúa ante un silencio completo que se ha hecho en el recinto parlamentario. Repito, señor presidente, el oficio de conspirador no puede ser elevado a cargo público ni honorífico. ¿A dónde vamos a parar con estos principios? La revolución es una de las llagas más horribles que tiene la sociedad moderna y uno de los crímenes más monstruosos y reprobados por la moral. Las sesiones del Congreso Nacional de 1886 se habían iniciado. En el ambiente existía una gran tensión, ya que el cuerpo legislativo se reunía en medio de un país prácticamente en guerra civil. Las actividades revolucionarias de Alfaro no habían dejado al gobierno ni un día de paz. El Ejecutivo se había portado duro contra los revoltosos, pero en cambio, la inquietud en que el país vivía restaba toda posibilidad de progreso. En el Congreso se debatía ya tercera discusión, la ley que sometía a los revolucionarios a la jurisdicción militar, que castigaba ciertos crímenes con pena de muerte. Como llevo dicho, señor presidente, no es justo someter a los revolucionarios a los rigores de las leyes militares, sin hacerles participar también de sus beneficios. El crimen político no merece el cadalso, porque de crimen solo tiene el nombre. Señor presidente, no había pensado tomar parte en la discusión, pero son tan escandalosos los principios que aquí se sustentan
que el silencio no es posible. Casi se diría que en esta Cámara de lo que se trata es declarar empleo público, cargo honorífico, dignidad de la República, el vil oficio de conspirador. La palabra de Matovelle restalla como látigo que sacude el ambiente ya bastante cargado de electricidad en la sala del Congreso. Todos los liberales que conocen ya la fuerza expresiva de los discursos de Matovelle se quedan en suspenso, y los conservadores, que también han aplaudido las intervenciones del sacerdote cuencano en ocasiones del Congreso de 1884, se preparan a escuchar una defensa de la constitucionalidad. Matovelle continúa ante un silencio completo que se ha hecho en el recinto parlamentario. ¿A dónde vamos a parar con esos principios? La revolución es una de las llagas más horribles de la sociedad moderna y uno de los crímenes más monstruosos y reprobados por la moral. Pero hay desgracia nuestra. Existe una especie de complicidad de parte de los hombres públicos para con los revolucionarios, y esta compasión o benevolencia para los conspiradores es un grave mal político. Con tales sentimientos, nunca será posible la paz y el orden en la República. La revolución liberal no ha traído ningún cambio a nuestro país. Aquí se ha recordado la sangre del Infante y de González, pero se ha olvidado la sangre derramada a torrentes en las ondas del Pacífico, en las aguas de Jaramijó. Tenemos compasión de los victimarios, pero se la negamos a las víctimas. Matovelle tiene paralizada la audiencia. Solo su voz brota casi encolerizada por la fuerza de sus argumentos. Los diputados liberales se mueven incómodos en sus asientos. Se consultan entre ellos en voz baja, pero saben que si pierden en la votación, será porque la palabra del padre Matovelle ha sido la causante de tal decisión. El silencio es casi abrumador, roto con ráfagas de aplausos o de murmullos de reprobación. Muchas voces se han levantado en defensa de los victimarios, pero ni una sola en defensa de la víctima. Esta pobre patria, azotada por 100 revueltas, herida por 1000 puñales, tinta en la sangre de sus venas. En los crímenes comunes se ataca la propiedad, la honra o la vida de los individuos. En los crímenes políticos, lo que se ataca es a la propiedad, honra y vida de la nación. Cuanto es superior la sociedad a los individuos, es superior la gravedad y malicia del crimen político a la del crimen común. Por lo mismo, mayor debe ser la pena del primero que la del segundo. Al homicida de su padre se le aplica pena de muerte sin protesta de nadie en esta Cámara, pero al homicida de la patria no se le quiere aplicar la misma pena. ¿Será por ventura ilusión esto que llamamos patria, que en nuestro amor, después de Dios, ocupa lugar preferente en nuestro corazón? Nadie es libre para clavar el puñal en el pecho del más oscuro ciudadano, y lo será para hundirlo en el seno de la patria. La vida del ínfimo ciudadano está protegida por la ley, y no lo estará la existencia de toda la nación. Ante el liberalismo, el individuo es todo y la sociedad es nada. Esta connivencia de la ley con el crimen es lo que está perdiendo a la patria. La sesión terminó sin que se llegara a ningún acuerdo. Los diputados salieron disgustados unos, complacidos otros,
se acercaron al padre Matovelle para darle sus congratulaciones. Un bosque de palmas acariciaron sus espaldas, pero una vez terminado el elogio, fue solo su amigo Manuel Benítez, el que se quedó para acompañarlo hasta el hogar San José, donde se hospedaba. Ha sido un día bien ganado, ¿verdad? Creo que sí, aunque el dolor de cabeza me ha estado atormentando toda la tarde. Es un punzante dolor que se clava en esta zona, aquí en el lado derecho del cerebro. ¿Tienes medicinas en casa? Sí, algo tengo. Las tomaré cuando llegue. Mañana seguirán con el tema. ¿Crees que lograrás convencerlos para una votación favorable a tu tesis, Julio? Espero que sí, que sea lo que Dios decida. La suerte que corra la República está en su mano. Al día siguiente, la discusión siguió su curso. Los argumentos se esgrimieron con violencia y habilidad. Cuando Matovelle pidió la palabra, ya el ambiente estaba nuevamente caldeado. Se ha dicho, señor presidente, que si se sujeta a los conspiradores al código militar, hay que sujetarlos también a sus beneficios. ¡Error! En derecho internacional, los piratas pueden ser castigados con pena de muerte por la autoridad política de cualquier nación, pero no por esto los vamos a considerar como ministros internacionales. Los revoltosos armados se dan a sí mismos títulos militares. ¿Qué de injusto hay en que el gobierno le reconozca en sus grados para el castigo y conforme a su propia voluntad lo sujete al código militar? Las conspiraciones se organizan ordinariamente, seduciendo cuarteles y conquistando soldados. Cuán injusto que a los jefes de estas conspiraciones se los trate con toda la benignidad por no ser individuos del ejército, y a los pobres soldados se les aplique todo el rigor de las leyes militares. Esto es monstruoso. Llamemos mejor a los conspiradores para que defiendan la República. Se dice que en ningún país civilizado se aplica la pena de muerte contra los revoltosos. Pero estamos viendo en Estados Unidos castigar con el último suplicio a los que atentan contra los magistrados. Y en Francia castigar en la misma forma a los conspiradores de la Comuna. ¿No son por ventura naciones civilizadas Estados Unidos y Francia? El patíbulo nos asusta y mucho. Matovelle estaba en contra de la doctrina política, que manifiesta que la revolución es un derecho de los pueblos. Resulta extraño que se faculte a los revolucionarios a que asesinen a las autoridades y hasta se los ensalce por esta obra. Y no se quiere facultar a las autoridades para que castiguen con la muerte a los que conspiran contra ella. El gobierno, la nación, no quiere quitar la vida a nadie, pero los revoltosos pueden quitar la vida a los magistrados. No sabemos por qué el doctor Matovelle habla tanto contra los revolucionarios, cuando el más grande revolucionario que ha tenido la humanidad fue Jesucristo. Una reacción vivísima se produce en el sacerdote tribuno
al escuchar la frase que un diputado de la oposición ha lanzado. Es como si una corriente de alta tensión hubiera tocado su cuerpo cargándolo de energía, pero una energía que tiene más de divina que de humana. Matovelle no espera un segundo para contestar, lo hace inmediatamente ante la expectativa de todo el auditorio. Si toma usted la palabra revolucionario, señor diputado, como un atentado contra el orden existente, en ese sentido, Jesucristo sí fue un revolucionario, porque atentó contra el culto a los ídolos y la relajación de costumbres que era el orden existente. Procurar la justicia en el orden político no es convertirse en revolucionario, sino ejercer un santo apostolado. Jesucristo murió con amor predicando el orden y el respeto a la autoridad. Los revolucionarios fomentan el odio, el desorden y atentan contra la autoridad. Por eso la doctrina de la revolución es contraria a la doctrina de Jesucristo, y así lo ha declarado la Iglesia. No tardaron en atacar los liberales, estaban decididos a demostrar la validez de su tesis, la humanidad de sus postulados. El debate era apasionante, casi nadie se movía de sus asientos para no perder ninguna de las intervenciones. La cuestión que se trataba había galvanizado a todos los representantes de las provincias de la patria. El diputado Matovelle nos habla de una doctrina de amor, pero no es mucho amor el llevar a un hombre a morir al patíbulo. Deseo ver restablecido el orden de la caridad social entre nosotros. Pero si la ambición se opone a este reinado, hay que despejar primero la atmósfera de infierno para que descienda a iluminarnos el cielo con sus resplandores. No aman al pueblo los que abogan por la revolución, sino los que la impugnan. Ellos defienden a los victimarios, nosotros a las víctimas. Ellos detestan el cadalso legal en que la justicia castiga a los criminales. Nosotros detestamos esos cadalzos de encrucijada en que el odio de los revolucionarios inmola en su furor víctimas inocentes. Ellos, en vez de ahorrar sangre, la prodigan. Tienen horror a un patíbulo donde se vierte la sangre de un culpado y no les inspira compasión esos torrentes de sangre arrancada sin piedad en los campos de Galte o en las aguas del océano. Nosotros amamos al pueblo, y este amor nos impele a procurar la represión enérgica de los que sacrifican sus odios al bienestar común. Pedimos un gobierno fuerte para con los malos, para que ese mismo gobierno pueda ser benigno para con los buenos. La bondad descansa en la fortaleza y los gobiernos débiles son necesariamente crueles. Las sesiones continuaron con el apasionamiento que los integrantes, según su corriente política, les impulsaba. Matovelle era el centro de las miradas, los aplausos y los rencores. El liberalismo sabía que en él tenían una imponente muralla contra las que se estrellaría siempre la doctrina que trataban de imponer. El Congreso de 1886 fue también uno de los más importantes y violentos en medio de un país en constante lucha fratricida. El doctor Luis Felipe Borja, amigo cordial del padre Matovelle, se acercó un día a saludarlo. Padre Matovelle, sigue usted dándonos unas clases magníficas de derecho político. Doctor Borja, qué placer poder contar con usted como uno de mis más dilectos amigos. Amigo y admirador. Y le diré en secreto que somos varios, pero no se animan a venir a saludarlo.
Con la cordialidad de siempre, los dos amigos se sentaron en un rincón de una sala, alejados del tráfago de la política, y se dedicaron a conversar de las cosas más variadas. Me he enterado de sus logros en Azogues, reverencia. Parece que ahora sí tiene lo que tanto buscaba, ¿eh? Una parroquia, una congregación. Una congregación de solo 3 sacerdotes, uno de los cuales soy yo, doctor. ¿Es solo 3? Y con ese personal ha conseguido usted tantos adelantos. ¿Cómo hace para lograrlo? Doctor Borja, creo que gran parte de nuestro trabajo no lo realizamos nosotros, sino Dios. Eso lo explica todo, entonces. Su defensa de constitucionalidad en contra de los revolucionarios ha sido muy valiosa. Me alegra escucharlo. Y hasta creo que en más de una ocasión me ha causado envidia. Vaya, doctor, su amabilidad para mis pobres méritos me abruma. Este es un breviario, padre. Tiene tiempo todavía, después de las agotadoras sesiones, de leer su breviario. Por lo general, lo hago en ratos libres, que son muy escasos, y por la noche, o en algunos días en la madrugada. Mire usted, ahora no he podido comenzar siquiera. ¿Me permite verlo, padre? ¿Cómo no, doctor? Puede hojearlo o rezar un poco porque sus compañeros liberales no pidan mi cabeza en este congreso. La mirada inquisitiva del doctor Luis Felipe Borja va pasando las páginas con filo dorado del breviario. La letra menuda y en latín le recuerda los misales que en alguna parte de su niñez se quedó perdida. Luego, de pronto se detiene en una página especial, en una hoja que ha sido añadida entre las páginas del libro de oraciones. Es usted admirable, padre. Cada vez me sorprende más con su forma de ser, de pensar, de vivir. Esa hoja que usted acaba de ver es la copia del acto de mi bautizo. Acto de mi bautizo, en donde consta que soy expósito y que no tengo apellido materno ni paterno. Por favor, reverencia, no es necesario que me explique. Le vuelvo a pedir disculpas. No debí tomar su breviario. ¿Y por qué no? No es un secreto para nadie, o al menos no lo fue durante un gran tiempo en Cuenca. ¿Cuál era mi origen? Mi infancia ha sido muy dura, cosa que muy pocos saben en cambio. Sin padre ni madre, tuve que andar de un lado a otro, encargado entre las sirvientas de mi familia, hasta que una hermana mía se ofreció a criarme y darme educación. ¿Y su padre? ¿Nunca llegó a conocerlo? ¿Ni a su madre tampoco? Conocí a ambos, pero mucho tiempo después. La señora que me trajo al mundo no vive aquí. Se fue a Lima. En cambio, mi padre me ayudó económicamente para que pudiera terminar mis estudios. Qué extraños designios los de la providencia, reverencia. Así es. El reverendo González Suárez también me contaba lo difícil de sus primeros años y los sacrificios que tuvo que hacer su pobre madre para mantenerlo. Así es. Él tuvo una madre heroica. Yo, ni siquiera eso. Mi madre también sufrió mucho en la época en que murió mi padre, y mucho antes también, desde que García Moreno comenzó a perseguirlo implacablemente. Éramos varios hermanos, y quedamos sin sustento ni amor paternal. Tengo entendido que su padre, el doctor Borja, y Lizarzaburo estuvieron en el desierto. Permaneció desterrado y cuando regresó, los abuesos del presidente lo encontraron. Lo persiguieron por una quebrada cuando oía y herido lo capturaron para llevarlo al calabozo, de donde no volvió a salir sino cuando ya estaba agonizante. Las confidencias dolorosas de los dos gigantes de las leyes ecuatorianas se mezclan en los recuerdos de una infancia llena de necesidades, lágrimas y pobreza. La orfandad los había castigado en sus más tiernos años, y esa impronta no se había borrado a pesar de la vida transcurrida y de los éxitos que el talento les había proporcionado. El Señor ha sido bondadoso conmigo. Siempre puso en mi camino una mano lista para socorrerme en el momento oportuno, para no dejarme caer en el vicio o la maldad. Él me ha dado todo lo que soy y tengo. Por eso
Yo me he dedicado a servirlo y a hacerlo amar de todos los ecuatorianos. Y lo va logrando, padre. Yo también debo agradecerle a Dios lo que me ha entregado como préstamo para que lo multiplique en favor de mi patria, de las leyes que la rigen, de un futuro de libertad. Con usted se puede hablar, doctor Borja. Es agradable discutir, hasta disentir en materia política. Pero eso no sería posible con muchos de sus coidearios. Para ellos solo hay un camino posible: la violencia, la revolución, la muerte. Son temperamentos violentos. Han sufrido mucho y se desesperan al ver que los planes de cambio no van a la velocidad que desearían. Pero usted también desea cambios. Y sin embargo no patrocina a los criminales. No los patrocino, pero quizás los entiendo un poco más que usted, reverencia. Bien, ya ve usted. Tanto como yo, y usted y otros liberales, a quienes estimo y considero, hemos puesto nuestra contribución para que este Congreso deje algún fruto provechoso para la patria. Así es, padre. Hemos dado lo nuestro. Los que vendrán sabrán juzgarnos si lo hicimos bien o mal. ¿Sabe usted, doctor? Tengo a veces temor del juicio de las generaciones futuras. Parece que no estamos dejándoles el mundo en condiciones felices para que ellos lo sean también. Yo también he sido asaltado por esas dudas y desesperanzas. Cuando veo a mis hijos jugando despreocupadamente en mi casa, pienso en esos niños. Hombres y mujeres, mañana no tendrán algo o mucho que acusarme el día de mañana. Esperemos que sean bondadosos con nosotros y que Dios, al juzgarnos, nos perdone todos nuestros errores y pecados. Así es. El Congreso de 1886 terminó sus sesiones borrascosas el 21 de octubre, y sin hacer nada por conseguirlo, el padre Matovelle fue nombrado consejero de Estado. Su contendor para ese alto puesto fue el doctor Ramón Acevedo. El sacerdote cuencano formaba parte del organismo del Estado. Ay, doctor Borja, ¿qué le parece? Hemos terminado otro congreso y estamos un poco más libres. Bueno fuera, pero ni usted ni yo estaremos nunca más libres como fuera justo y necesario. Usted tiene otro cargo y otras responsabilidades. Yo, en cambio, tengo que seguir con mis estudios sobre el Código Civil chileno. Bueno, yo comenzaré mis ejercicios espirituales. La oración y recogimiento son las mejores medicinas que tengo para el alma y el cuerpo. No sabe cuánto le envidio. Ah, si yo también pudiera irme a un convento y en una celda meditar sobre la vida, la muerte, la injusticia y la ingratitud humana. Usted puede hacerlo, doctor Borja. Siempre hay un lugar en el mundo a donde podemos recogernos y pedir a Dios. ¿Y mis hijos? ¿Y mi mujer, padre? Necesitan de mi trabajo para poder vivir, y yo necesito de ellos para poder trabajar. Entonces, no hay cómo detener la rueda de la historia ni de la vida. Felizmente no hay cómo detenerla, aunque nos toque morir triturados por ella. Bien, doctor. Lo iré a visitar en uno de estos días. Quiero saludar a su señora y conocer a sus niños. Precisamente por eso me había acercado a usted a saludarlo, padre. Quiero pedirle un favor, y espero no ser desoído. Vamos, por favor, doctor. Pida usted lo que desee. Me encantará servirlo. Pues bien, mi señora y yo hemos decidido que usted sea padrino de nuestro último hijo. ¿Padrino? Pues me honra usted en hacerme su compadre. Dígale a su señora que acepto gustoso y que estaré listo para el día que fije en la ceremonia. Ay, llevar a un niño a la pila bautismal es siempre un placer y una obligación. Entonces, padre, ¿puedo decirle desde ahora, compadre? Desde luego, compadre Luis Felipe.
Hemos presentado El Heraldo de Dios. Producción y dirección John Herrera. Coordinación general Luis Supliguilla y David Rambay. Libretos Álvaro Sanfélix. Oremos por su pronta beatificación. Oh dulcísimo Jesús, que te dignaste elegir al venerable Padre Julio María Matovelle para apóstol del reinado social de tu divino corazón y del corazón inmaculado de María, te rogamos le glorifiques, otorgándonos por su intercesión la gracia que te pedimos. En este momento pedimos la gracia o el favor o el milagro que necesitemos. Juntamente con tu amor y el reinado completo de tu sacratísimo corazón. Amén. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros. Los invitamos el día de mañana a la misma hora a este encuentro con el venerable Padre Julio María Matovelle. Cantamos tu nombre, llenos todos de santa emoción, al compás de las miras del cielo, admirando tu heroica oblación. Oh Padre, cantamos tu nombre, llenos todos de santa emoción, al compás de las miras del cielo, admirando tu heroica oblación, admirando tu heroica oblación. Oh Padre, cantamos tu nombre, llenos todos de santa emoción, al compás de las miras del cielo,